Estamos agradecidos con el Señor en esta tarde porque nos permite estar con ustedes nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias porque ustedes están siempre pendientes de la presentación de estas reflexiones que procuramos con la ayuda del Señor pues hacerlo con gozo, con alegría, con entusiasmo y siempre pensando en la gran necesidad que tenemos como cristianos de depender siempre de la palabra de Dios. Estamos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque nos das nuevamente la oportunidad de compartir con nuestros hermanos el mensaje de tu santa palabra. Señor, pido tu dirección, tu ayuda, tu iluminación para compartir este mensaje. Pedimos siempre, Señor, tu ayuda y misericordia en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos frente a la adversidad? Hay varios pasajes en la Biblia que nos ilustran acerca de cómo algunos líderes que la Biblia señala de manera muy particular en la forma en que ellos enfrentaron la adversidad, cómo reaccionaron y cómo el Señor le escuchó en medio del problema de la dificultad. Y he pensado compartir con ustedes un pasaje que aparece en el libro del profeta Nehemías, que fue, por cierto, copero del rey Artajerjes. Y este hombre de Dios reaccionó de una forma tal que en medio de la tristeza, del dolor, de la desesperación, de la angustia que vivía el pueblo de Jerusalén, al regresar del exilio y que se encontró este hombre con una ciudad desolada, destruida, quemada, los cerrojos, los portones. Aquello era una escena muy triste. Pero este hombre, después que hizo gestiones para regresar a Jerusalén, él decidió actuar de forma tal que esto contribuyó a que el pueblo se sintiera animado para reconstruir, para levantar todo aquello que había sido derribado. Aquí en el capítulo 1 de Nehemías dice algo que nos debe conmover y que tiene que ver con la oración que hizo Nehemías. Y voy a leer en la versión lenguaje actual de esta manera. Cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. La reacción de Nehemías es una reacción muy, pero muy humana. Él escuchó todo un informe que se le dio acerca de las ruinas en que había quedado Jerusalén, la ciudad que ha sido muy, pero muy asediada a través de la historia por todos aquellos que se disputan
esa capital, como son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Entonces, la parte que nosotros diríamos esencial y clave en la reacción de Nehemías es la siguiente. Cuando él escuchó, dice, ese informe muy triste y doloroso, en primer lugar dice que se sentó a llorar. Hay lamento ante la desolación de la ciudad. Nosotros perfectamente podemos reaccionar muchas veces lamentándonos, y es normal, es una actitud muy humana, pero no se quedó solo en el lamento, sino que él actuó, él siguió, y dice que estuvo muy, pero muy triste. No era para menos. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesús allá en el Getsemaní. Jesús se entristeció por lo que a él le esperaba. Y hay algo más, dice que no comió, es decir, ayunó. Y dice que también hizo una oración. Es decir, él se preparó espiritualmente antes de orar al Señor. Y es algo que nosotros en esta triste y dolorosa realidad que estamos viviendo, debemos hacer también. Debemos prepararnos espiritualmente para después acercarnos al Señor en oración, y es una forma precisamente de reaccionar ante la adversidad. Muchas personas nos quedamos en el lamento nada más, y nos lamentamos y nos seguimos lamentando y no pasamos de ahí. Pero Nehemías, dice aquí, lloró, ayunó y después vino la oración. Ahora veamos lo que él le expresa al Señor en esa oración, para que nosotros también lo tomemos como un modelo, que dice lo siguiente: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. En primer lugar, en esta expresión, en esta oración, hay un reconocimiento de la grandeza, del poder de Dios. Cuando dice aquí Dios grande y poderoso. Y también dice, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Ese miedo, según esta versión, es un miedo reverencial. No es que Dios va a actuar de tal forma que nos va a atropellar, nos va a aniquilar, nos va a estrujar, ni mucho menos, no, sino que es un temblor y un miedo reverencial ante la grandeza y ante el poder de Dios. Y allí dice otra parte que es sumamente importante. Dice, tú cumples tus promesas ¿a quiénes? A los que te aman y obedecen. Ahora viene una pregunta: ¿qué tanto nosotros amamos a Dios y le obedecemos? Eso debemos tenerlo presente. ¿Qué tanto amamos a Dios y le obedecemos? Fíjense que estamos hablando de cómo debemos reaccionar ante las adversidades. Y aquí
hay dos aspectos que son fundamentales: amor y obediencia. Y por eso es que debemos revisarnos. Por eso es que debemos reflexionar, pensar, discurrir cómo estamos nosotros ante la presencia de Dios. ¿Qué tanto estamos amando a Dios y obedeciéndole también? Porque eso es clave para recibir el favor de Dios, la bendición de Dios. Entonces dice también: escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Vean esta expresión franca, sincera de Nehemías. Y es algo que nosotros debemos tener siempre presentes. Cuando tengamos que dirigirnos al Señor, seamos sinceros, seamos francos, no le escondamos absolutamente nada, porque no hace falta. Si Él nos conoce perfectamente bien, Él conoce nuestros corazones, dice la palabra. Cualquiera podría decir: si Él conoce mis pensamientos, mis intenciones, mi corazón y todo lo demás, ¿para qué voy a confesarlo? La palabra es muy clara también en ese sentido, porque nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión ante Dios es vital. Y yo creo que ante esta realidad que estamos viviendo, nosotros debemos confesarle al Señor todas nuestras faltas, todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Dice: escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Fíjense que Él se está identificando, Dios lo conoce y Él sabe perfectamente que es su servidor. Y hay algo más: día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Él se identifica con todo el pueblo. Fíjense qué interesante. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Ahí está la confesión. Y yo creo que es ahora que nosotros debemos confesarle al Señor todo aquello que a Él no le ha agradado ni le agrada, para que Él, en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, en donde la muerte ha surgido de una manera espantosa, escandalosa, en donde se está ensañando sobre esta tierra, pues que nosotros podamos decirle al Señor que hemos pecado, que hemos desobedecido. Incluso aquí el mismo líder confiesa que él ha pecado al igual que sus conciudadanos. Y eso es algo que todos debemos hacer si queremos ver días mejores, si queremos ver un panorama diferente sobre esta tierra. Y hay algo más todavía. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. ¿Qué les parece? No hemos obedecido. Como quien dice, aquí están los resultados de la desobediencia. Hemos vivido tanto tiempo en el exilio, en el destierro, pasando grandes dificultades. Y el mundo, a través de la historia, ha actuado también de esa manera, debido a la desobediencia, debido a que no ha querido sujetarse, someterse a la voluntad de Dios, sino
que hemos querido llevar las cosas a nuestro propio capricho y eso no le agrada a Dios. Aquí hay una confesión muy clara, muy sincera, y esa confesión debe ser de cada uno de nosotros también frente a la adversidad que estamos experimentando. Y dice, acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Vean qué amplia esa confesión que hace Nehemías a través de esa oración. Y algo que es vital en esto, que es clave. Pero también nos dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. Entonces, aquí hay dos aspectos fundamentales: arrepentimiento y obediencia. Amados hermanos, amigos, creo que aquí tenemos nosotros un consejo extraordinario, un consejo que debemos tomar muy en cuenta: arrepentimiento y obediencia. Y veremos la mano del Señor actuando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres grande, eres bueno, maravilloso y misericordioso. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras debilidades. Te pedimos perdón y te rogamos que nos des la capacidad, la fortaleza necesaria, la sinceridad suficiente para ser obedientes y agradarte en todo lo que tú demandas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.